Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un compadre mío, Enrique Pagá, quien es especialista en estadísticas y ha llevado las estadísticas de el tiempo de la pandemia prácticamente desde su principio. ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, muy contento de estar aquí, Jorge, contigo y con tu audiencia. Y bueno, feliz de poder compartir la información que tengamos acá sobre este virus que nos ha azotado todo este año. Mira, Enrique, ¿desde cuándo empezaste a llevar las estadísticas? Fue desde un comienzo. Yo creo que las empecé a recibir desde marzo. ¿Desde cuándo empezaste? Yo creo que coincidió con el hecho de que fuimos a visitar a las hijas en Londres, desde aquí, desde España, por una semana nada más. Pero coincidió esa semana que fue prácticamente cuando la pandemia se hizo más virulenta y fue muy difícil poder salir desde Londres. Y bueno, nos quedamos más de 3 meses, creo que 3 meses y medio por allá. Entonces, en ese proceso de estar allí encerrado, bueno, vimos que había la posibilidad de verle un fin a la pandemia si seguíamos los números que estaban publicando las fuentes principales, pero ya hoy diciembre todavía no vemos ese fin del túnel. Siguen todavía habiendo muchísimos casos, ya hemos pasado por la primera, por la segunda, estamos en la tercera ola, ahora se habla de una variante que podría ser más virulenta que la anterior. Total es que estamos terminando el año y la situación no está nada clara. Bueno, yo sé que tú empezaste desde un principio con las estadísticas, que pudiste quizás ver cómo pasó la propagación de un continente a otro. Y bueno, ahora tienes muchísimo más estadísticas. Me imagino que puedes ver cómo sigue la cuestión, qué es lo que viene, cómo se está comportando el coronavirus. Bueno, mira, hemos pasado por diferentes etapas realmente. Eh, en una primera etapa fue Italia, el país que más casos incluyó, y luego España, y luego veíamos que Alemania, por ejemplo, era como un país modelo en el cual la pandemia parecía que no lo afectaba tanto. Se hablaba en aquel momento de que, oye, sería porque tienen mejor dotación de hospitales, serían porque tienen más respiradores que ningún otro país. Total que por un tiempo Alemania fue considerado como el país modelo en ese sentido. Pero fíjate que hoy en día eh, vemos que Alemania está hoy en el tope del rebrote, vemos que incluso tienen cantidad de fallecimientos diarios, cosa que en el pasado no ocurría. Luego países como Dinamarca, Austria, que también eran países modelos en cuanto a la contención de la pandemia, hoy en día están sucumbiendo a un repunte que no tiene una clara explicación. Han habido constantes, por ejemplo, Estados Unidos ha ido creciendo paulatinamente y pasamos de 200 fallecidos diarios a 500, luego 1000, oye, qué cantidad tan grande, luego 2000 y ahora estamos en 3000, algo que era impensable. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hace que haya algunos países que tengan mayor incidencia que otros? Pareciera que hay un denominador común. El denominador común es quizás la ligereza con que muchos ciudadanos de estos países han tomado la pandemia, no se han protegido lo necesario,
se han movido, no han usado las mascarillas como es debido, y bueno, han sufrido este arremetimiento de la pandemia. Sabemos que la pandemia es sensible al cuidado que tenga la gente. Si la gente se cuida, si la gente cumple con las normas, evita los sitios cerrados, evita las reuniones familiares y grupales, esas personas al poco tiempo van a ver una merma de la incidencia de la pandemia. Todo lo contrario ocurre cuando no se hace eso y vemos entonces que aumentan. Hace un par de días hablé con un amigo que vive en Taiwán y él me dice, bueno, es que mira, aquí la gente obedece, aquí la gente cumple las recomendaciones. Y bueno, Taiwán, a pesar de que es un país pequeño, tiene 7 fallecidos desde que comenzó la pandemia. O sea que estamos hablando de una cantidad ínfima en comparación con otros países. Estados Unidos ya lleva que 18 millones de casos, más de 300.000 fallecidos, o sea que estamos hablando de cifras mayores. Entonces, un aprendizaje que hemos tenido es que la pandemia es sensible al cuidado que la gente tenga. No tanto en cuanto a medicamentos. Hay protocolos nuevos, sí los hay, que de alguna manera pudieran minimizar la mortalidad, pero no hay gran cosa. Pareciera que es la vacuna la que en definitiva puede hacer que esta pandemia en definitiva deje de crecer y tiende a desaparecer. Mira, ¿tú no crees que la forma de gobierno influye? Por ejemplo, aquellos gobiernos que son más autoritarios, en que la gente tiene que hacer lo que el gobierno dice, quizás son más efectivos a la hora de imponer unas medidas, de hacer que las personas pues cumplan con el encierro y con el uso de la máscara, mientras que aquellos gobiernos que supuestamente son más democráticos permiten que el individuo haga variaciones de las medidas y refute las medidas del gobierno y haya una especie como de poco control de lo que realmente la población hace. ¿Qué crees tú? Sí, definitivamente el tipo de gobierno, pero yo diría que fundamentalmente es la cultura y las libertades que la gente pueda tener y quiera ejercer. Porque pensábamos que Alemania era un país muy ordenado y la gente respetuosa, y por eso en una primera hora de la pandemia ellos estuvieron realmente contenidos. Pero hoy en día, ¿cómo se explica que ese país tan disciplinado tenga tanta incidencia y la pandemia tenga nuevamente niveles altos? Entonces, bueno, mira, hay casos de casos. Por ejemplo, la China. Uno diría, wow, en la China, en Wuhan comenzó la pandemia, cantidad de casos, tuvieron que abrir hospitales de emergencia. La cosa se veía muy mal. Pero hoy en día, la China es uno de los países que tiene una menor virulencia de la pandemia. Prácticamente ya no hay casos en la China. ¿Cómo tú te explicas eso? Ellos incluso están llevando una vida normal en muchas ciudades, se reúnen, hacen fiestas. O sea, ellos tienen realmente contenida la pandemia. Es un gobierno estricto, fuerte, comunista, pero ellos también tienen sus manifestaciones de libertad y vemos que la tienen contenida. Compadre, ¿no crees que el control de la movilidad influye? Por ejemplo, quizás en China ha habido más granularidad en el control de la situación. Se han aislado ciudades de otras ciudades, regiones, de otras regiones con más firmeza que en otros sitios. Eh, ¿Qué opinas tú de la influencia de la movilidad o de la no movilidad en la propagación del virus? Bueno, mira, digo que la, la movilidad o la falta de ella es un aspecto fundamental. Tenemos el caso de Venezuela, que siempre nos ha llamado muchísimo la atención. En un principio pensábamos que, bueno,
que era producto, los bajos casos que se registraban, era producto de la mala información y de que el régimen estaba escondiendo las cifras, pero el transcurrir del tiempo ha demostrado que Venezuela ha estado como aislada de lo que es una crudeza de la pandemia. Y es producto seguramente de la falta de movilidad de la población. Venezuela conocemos que está prácticamente bloqueada de forma aérea de una manera significativa. Recientemente es apenas que han comenzado a llegar algunos vuelos, pero de forma muy controlada. Entonces, esa falta de movilidad y de contacto con el mundo exterior tiene definitivamente una importancia enorme. Además, internamente, bueno, Venezuela, por la falta de gasolina, por la misma precariedad de la situación que sufrimos, vemos que la gente se moviliza realmente poco. Entonces, la incidencia del coronavirus en Venezuela en comparación con sus vecinos, Colombia, Brasil, es mínima, es mínima. Ahí ha habido un pequeño repunte recientemente, pero pareciera que no es del todo grave. Entonces yo creo que allí vemos como la inmovilidad inducida por las circunstancias, en este caso de la crisis que vivimos, ha sido un factor determinante. Quizás en menor grado la China también ha logrado cerrar fronteras, controlar movimientos migratorios de la población y ha hecho que la pandemia esté controlada. Quizás también sea el caso de Taiwán o en menor grado de Hong Kong. Pero otros países como Israel, que también es disciplinado, que también tiene un régimen fuerte, mira, han tenido rebrotes importantes de la pandemia que tiene la situación muy, muy preocupante. ¿Y Entonces hay una cantidad de factores que inciden allí. tú no crees que el hecho de que no hayan habido muchos casos ha hecho que las personas en Venezuela salgan en forma casi que masiva a hacer las compras navideñas y se están comportando de una forma como que la situación no es tan grave y que quizás eso fue lo que pasó aquí en Europa, que las personas pues vieron que cuando en Italia estaba la situación terrible, por lo menos en Austria, en Alemania, la cuestión estaba controlada y no era tan grave, entonces pues se desbocaron en las vacaciones de verano y en septiembre, y bueno, ahora estamos viviendo las consecuencias de eso. ¿Tú no crees que en Venezuela pueda ocurrir algo así entonces en enero, cuando entonces se vivan las consecuencias de haber hecho una vida normal en diciembre, en las compras, en las festividades? ¿Qué crees tú? Bueno, mira, eso es un riesgo que existe en este crecimiento exponencial característico de esta pandemia. Una vez que se alcanza un punto tal de casos y luego se permite el contacto entre personas y se dejan de guardar las normas, la virulencia agarra tal fuerza que es prácticamente imposible de pararla. Entonces, los pocos casos que todavía tenemos es un factor también de protección, porque por más que la gente se reúna, si no hay casos suficientes como para que pueda realizarse el contagio, entonces es allí donde puede venir el problema. Además, según lo que yo observo, muchos de estos contactos en Venezuela son al aire libre, son en mercados públicos o en estos mercaditos que están por muchos sitios, en donde realmente la posibilidad de contagio es menor si lo comparas, por ejemplo, un sitio cerrado, un mercado con poca ventilación. Entonces, esos son también factores. Pero mira, eh, Venezuela tiene todavía, bueno, ¿cuántos? Más de 100.000 casos y casi 1.000 fallecidos. O sea, es una cantidad baja en comparación con los vecinos, pero bueno, está allí. Bueno, una de las cosas que ha caracterizado el caso de Venezuela es que creo que ha habido muchísimos casos de mortalidad en médicos y en personal de la salud
en comparación a otros países. Por lo menos yo aquí en Austria no he escuchado que haya sido tan grave, y tampoco lo he escuchado de Alemania. Quizás he escuchado algo en España, pero en sí yo diría que el caso de Venezuela pues, es uno de los casos más notables en ese aspecto. ¿Qué crees tú? Bueno, mira, también está demostrado que este virus es importante para la transmisión de la enfermedad, la carga viral, es decir, cuán voluminoso, cuán denso sea la transmisión. Estas personas que están trabajando en la primera línea de los hospitales, bueno, están expuestos día a día a contactos con personas enfermas. Si a eso tú le acompañas, como sería el caso de Venezuela, que no están debidamente protegidos, entonces no es de extrañar que esta cantidad de médicos hayan sido contaminados por el virus, cosa que en España ha sido importante también, sobre todo en la primera parte de la pandemia, pero hoy en día creo que eso, con la vestimenta apropiada, quizás con alguna protección de vitamina C, no sé qué tipo de protección tiene, han logrado que esos contagios a nivel de personal médico sea menor. Por otro lado, y es importante también hacerlo notar, que en la medida que la pandemia ha ido avanzando, eh, las personas que se contaminan son más jóvenes y eso hace que sus sistemas inmunitarios sean mejores y la gran mayoría de ellos, con guardar unos pocos días de reposo encerrados, ya logran superar la enfermedad. Entonces eso también incide en una nueva variante de la pandemia, que la mortalidad ha disminuido, no tanto porque haya tratamiento, sino porque precisamente las personas que lo sufren son de menor edad. Este es el caso de los futbolistas, que aquí en Europa uno ve, bueno, mira, a cada rato personas muy famosas, Cristiano Ronaldo, Hazard, cualquiera de ellos, se enferman, están una semana o dos encerrados y luego la semana siguiente ya están jugando otra vez. Entonces, eso también es importante señalarlo. Hoy en día las estadísticas que llevamos nos indican que como 2, algo por ciento de la población fallece por el virus. Ese porcentaje hace unos meses era 7, 8%, incluso más de 10, recuerdo. Pero ¿qué ocurre? Bueno, precisamente es eso, que las personas que la padecen son de menor edad y logran sobrevivir. Bueno, y quizás que También aparte, pues yo tengo un amigo que está contagiado, él tiene cercano a los 70 en Estados Unidos y tiene, bueno, condiciones previas, de corazón y tal. Bueno, gracias a Dios, a pesar de que está hospitalizado, pareciera estar controlado, porque le han colocado estos medicamentos preventivos, esteroides, que han logrado que, bueno, que no haya estado peor y esperamos que continúe así. O sea, pero bueno, el hecho de que en Estados Unidos, como mencionaba antes, tengamos esta cantidad horripilante de casos diarios de fallecimientos de más de 3.000, es algo que te indica que por más que tú tengas los mejores hospitales, los mejores equipos, los mejores protocolos, esta enfermedad logra minar a los mejor dotados también. Bueno, en un principio muy poca gente se hacía los test que no se sintiera enferma. Es decir, que la gente que se hacía los test eran prácticamente los que sentían síntomas. Y entonces, bueno, habían aquellos que realmente iban a terapia intensiva y de los cuales un porcentaje más o menos alto eran los que morían. Pues la mortalidad se refería a las personas que se estaban haciendo el test, que eran personas que estaban sintomáticas. Pero ahora se ha popularizado más el test y entonces pues hay muchísimo más gente que son activos, que se han demostrado que tienen que están contaminados con el virus, pero que no son asintomáticos y por lo tanto entonces esa proporción entre los que son contagiados y los que mueren pues está bajando, pero
es que antes las personas eran las que estaban graves, las que se hacían el test. Sí, definitivamente esta enfermedad con los PCR se ha conocido mucho mejor, porque no solamente se han detectado lo que se llaman asintomáticos, que son personas que tienen el virus pero que no muestran síntomas, pero también he escuchado que están los presintomáticos, es decir, aquellas personas que ya tienen una carga inicial del virus, que aún no tienen síntomas, pero que lo van a tener. Y es precisamente en esa etapa de presintomático cuando la pandemia se transmite con una mayor virulencia. Entonces, sí, el valor de casos ha ido en aumento. Hoy en día tenemos en el mundo que 77 millones de personas que se le ha detectado el contagio, es una cantidad enorme. Y han fallecido 1.700 millones. Y eso crece todos los días a razón de casi medio millón al día. O sea, es algo asombroso. Compadre, bueno, ya estamos llegando al final de esta conversa. ¿Qué le puedes tú dejar a las personas que escuchen este programa como mensaje con respecto a este tema para que se comporten de una forma distinta, quizás en el año 2021? Ahí te dejo esa perla. Bueno, mira, la pandemia está dando señales de ir mermando poco a poco a nivel mundial. A pesar de la tercera ola, a pesar de la nueva cepa que se ha encontrado, yo observo que, por ejemplo, el tiempo que transcurre en la duplicación de los casos cada vez se hace más largo. Nosotros al principio teníamos en 5 o 10 días, ya teníamos el doble de casos. Hoy en día tenemos 70 días. Es decir, que hay un porcentaje menor de crecimiento, a pesar de que las cifras absolutas son muy altas, los porcentajes son menores. Entonces, eso quiere decir que a la larga, esta pandemia en condiciones naturales debería ir cediendo. Si a eso le agregamos la vacunación, que ya por ejemplo en Inglaterra se está haciendo de forma masiva, en Estados Unidos también se ha iniciado, en Europa donde nos encontramos se espera que a partir de finales de año también comience una vacunación. Definitivamente, si esa vacuna continúa siendo con la efectividad que anuncian los científicos, esto va a ser quien en definitiva no le dé el golpe definitivo a la pandemia, pero sí, por ejemplo, por lo menos nos las quite de la cabeza como algo en donde todos los días pensamos y estamos saliendo con aquel miedo de que si nos vamos a contagiar, que si no, eso va a ir cambiando. Yo espero que eso pudiera ocurrir a mediados de año que viene. Ya definitivamente eso iría a ceder. Pero mientras tanto, mientras eso no ocurra, ¿qué nos queda? Bueno, lo que ya sabemos, el uso de la mascarilla correctamente, tapando nariz y boca, distanciamiento de 2 metros con las personas, lavado de manos frecuente, cuidado en los sitios cerrados, mercados, en cuanto a la circulación de aire que pueda existir, y bueno, tener suerte de que no nos agarre. Pero ahorita lo que tenemos es continuar con los cuidados. Eso es lo que yo puedo decir a la gente. Gracias, compadre. Bueno, yo he gozado del privilegio de recibir tus estadísticas diarias y muchas gracias por eso. Y bueno, a los que nos escuchen, pues les recomiendo que sigan las recomendaciones de mi compadre, que lo tomen con calma, que no hunda el pánico, pero que hagan algunos cambios en sus hábitos para que seamos cada vez más saludables y podamos enfrentar un futuro en forma controlada con este tipo de pandemia. Bueno, un abrazo, muchas gracias, compadre, bendiciones. Chao, compadre. Dios lo bendiga. Dios te bendiga.